Vale, vamos ahora a dar comienzo a la charla de Laura, ¿vale? Primero es contaros que Laura es doctora en geología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente investigadora postdoctoral del proyecto NEOMAP, que es un proyecto europeo, ¿vale? En el que participa la Universidad de Alicante. Laura se unió al equipo de ciencias planetarias de la Universidad de Alicante a comienzos de este año y desarrolla su investigación en el Instituto de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Universidad de Alicante. Y sus intereses de investigación incluyen los procesos geológicos superficiales, la caracterización geofísica y geoquímica, la estructura interna y la cartografía y las técnicas de teledetección aplicadas a los planetas terrestres, los satélites y los cuerpos menores del sistema solar. Además, Laura es una persona muy activa en el desarrollo de actividades de divulgación científica y bueno, nos va a dar con gusto esta charla que lleva por título De Eros a Venus, comparando asteroides visitados por misiones espaciales. ¿Vale? Os animo a los oyentes a que vayáis poniendo vuestras preguntas a lo largo de la charla si queréis y así cuando ya acabe pues comenzamos un poco a compartir las preguntas y discutir lo que vaya surgiendo, ¿vale? Cuando quieras, Laura. Muchas gracias, Paula. Voy a compartir. Se me oye, ¿verdad? Sí, Vale. Y ahora yo aquí. ¿Se ve la pantalla ahí? sí, Vale, todo bien. perfecto. Muy bien. Pues, a ver, un momento que yo oculto esto para tenerlo todo claro. Bien, pues nada, muchísimas gracias, Paula, por la presentación y a todos los asistentes también por estar aquí el día del asteroide. A mí me hace especial ilusión porque es la primera vez que lo celebro, además, con el nuevo grupo de investigación, así que creo que estamos todos bastante contentos de estar hoy aquí. Nada, como os comentaba Paula, yo voy a dar esta charla que vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos de los asteroides visitados por misiones espaciales. Y, a ver, ah, ahora sí. Bueno, os voy a hacer una pequeña introducción que ya algunos de mis compañeros han dicho varias de las cosas que yo quería resaltar y comentar, pero bueno, por un poco dejar todo claro de nuevo, si os parece bien. Aquí muestro una transparencia de algunos de los asteroides que, como ya creo que ha puesto antes Adriano, pues han sido visitados por misiones espaciales, ya sean de pasada a otros objetivos científicos, para estudiar otros cuerpos, o que han sido directamente objetos de estudio de misiones, ¿no? Además son algunos, bueno, algunos son más o menos grandes, otros más pequeñitos. Podéis ver aquí pues tanto a Ceres como Vesta, que fueron estudiados por la misión Dawn, a Lutetia por Rosetta, Eros por Niar Shoemaker, que luego lo veremos, Gaspa, Ida y Dacil, que fueron observados por la Galileo, Itokawa por Hayabusa, y luego los más recientes estudiados que seguro que os suenan muchísimo, pues tanto Bennu por la Osiris-Rex como Ryugu por la Hayabusa 2. Entonces, un poco para que veáis la panorámica de que ya son muchos los cuerpos, estos tipos de cuerpos de asteroides estudiados por misiones espaciales. Y bueno, aunque también hemos definido antes un poco lo que es un asteroide, porque vuelva a quedar claro, al final los asteroides son estos cuerpos que se definen como cuerpos menores y que son aquellos que, bueno, por las características que tienen, ni son planetas ni son planetas enanos, pero que orbitan en torno al Sol. O también lo hemos comentado antes, pero también por si os parece bonito verlo de esta manera, hay una forma de caracterizar y también clasificar este tipo de cuerpos y sería pues su distancia al Sol, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poco dónde estarían ubicados estos cuerpos dentro del sistema solar. Habría varias regiones, evidentemente, donde se ubican casi todos ellos o la mayor parte de ellos en el cinturón principal de asteroides, que lo que tendríamos aquí a unas 3 unidades astronómicas, que lo han explicado antes también mis compañeros. Tener claro que una unidad astronómica son 150 millones de kilómetros, es una distancia muy, muy grande. Entonces tendríamos la mayor
parte de los asteroides por aquí, pero luego también tendríamos pues asteroides en la región de Júpiter, que serían los asteroides troyanos. También tenemos Hildas a 4 unidades astronómicas. En la región de Hungaria también a 2 unidades astronómicas tendríamos muchos de ellos. Y algunos de los que evidentemente más nos interesan en general y a nosotros en particular son los NEA, son los objetos cercanos a la Tierra, los asteroides cercanos a la Tierra, que estarían ubicados en esta parte, ¿no? Ya ha pasado pues, 1 unidad astronómica, es la distancia a la Tierra, pues sobre esa región. Como decíamos antes, lo comentaba Tony también, pues hay muchísimos asteroides cercanos a la Tierra, más o menos están categorizados o se han encontrado unos hasta casi 26.000. Esto al final cada día se va actualizando, unos 26.000 objetos. Unos 10.000 serían mayores a 140 metros, o sea que son bastantes, y unos pues casi 900 mayores a 1 kilómetro. Y también, como explicaba con anterioridad mi compañero Tony, pues bueno, algunos de estos se definen como potencialmente peligrosos. Depende también un poco la categorización, pues hay un vaivén entre ellos, pero imaginaos unos 2.000. Pero evidentemente, pues también, como he visto en la charla anterior, pues muchas veces estos asteroides se caracterizan como peligrosos y que van a rozar la Tierra, que posiblemente impacte y al final están pasando a 18 distancias lunares, ¿no? Entonces, tener en cuenta que tanto casi siempre es mejor pues acudir a preguntar a un experto, también ver en páginas web como esta del JPL, pues tenemos información sobre realmente por dónde van a pasar esos objetos y la posibilidad de impacto que tienen. Bien, también un poco comentar eso, ¿no? Que al final, cuanto menor son estos objetos, pues más difícil es detectarlos y seguramente más cantidad de ellos haya, ¿no? Pues de objetos mayores a 1 kilómetro, pues tendríamos conocidos, lo que he dicho antes, en torno a 900, pero hay estimaciones de que pueda haber más. Y pues según vamos bajando en el rango de tamaños de estos objetos, pues cada vez habría más y aún quedan muchos por descubrir y quién sabe si alguno de estos realmente sí que sea peligroso. Un poco por comentar la formación de estos objetos, pues al final son objetos que se formaron como el resto de los planetas y cuerpos más mayores, digamos, en la nebulosa primitiva junto al Sol y todos los demás planetas. Se pueden categorizar no solo a distancia al Sol, sino también por composición y demás, y al final su formación y evolución depende mucho de su tamaño, de la distancia al Sol y demás características. Pueden poseer, esto me parece importante porque lo voy a comentar varias veces durante la charlita de hoy, pues pueden tener una estructura monolítica, es decir, que son de alguna forma compactos, ya sean diferenciados en diferentes capas internamente o no diferenciados, una misma capa de composición del mismo tipo de roca, por ejemplo, o pueden ser reacumulaciones de fragmentos pues como sabéis, estos objetos muchas veces chocan entre ellos, se destruyen y otras veces pues vuelven a colisionar, se vuelven a agregar y pueden estar formados por fragmentos. Y también algo que es especialmente, que me parece importante destacar, es que muchos de ellos, hasta el 16%, son binarios, sobre todo de los asteroides cercanos a la Tierra. Bueno, también porque sepáis un poco, hay diferentes composiciones, o sea, diferentes clasificaciones para los asteroides, pero esta es una de las principales que la llamamos, bueno, tenemos estos tipos, son el tipo S, que diríamos que son los asteroides más rocosos, formados principalmente por sílice, también por metales, y serían en torno al 17% de la población que conocemos de asteroides. Son más brillantes que otros. Bueno, aquí
he puesto lo del albedo que ha explicado antes Tony también un poquito. Luego tendríamos los objetos de tipo C, que son objetos ricos en carbono, más carbonáceos, y serían en torno al 50% de ellos. Y hay que destacar que son más oscuros, son más difíciles de ver en el cielo. Y por otro lado tendríamos la distinción de los tipo M, que son ricos en metales como el hierro o el níquel, también son brillantes y podrían pertenecer a antiguos núcleos de planetas diferenciados. Como sabéis, los grandes planetas en su interior tienen núcleos de hierro y níquel, pues algunos de estos objetos podrían ser en el pasado, pues protoplanetas que, bueno, al final no consiguieron agregar más material y generar cuerpos más grandes. Nos metemos ya en la temática que quería un poco explicar hoy y es las misiones asteroides. Antes os he mostrado alguno de ellos, aquí es otra vez una recapitulación de algunas de las misiones que han ido concretamente a estudiar asteroides o que han pasado de largo a otros targets científicos, digamos, otros objetivos, pero también ha estudiado asteroides. Yo hoy me voy a centrar en varias misiones. Por un lado, o sea, aquellas que directamente iban a estudiar asteroides como objetivo científico principal. Tendríamos de la NASA la NIA Shoemaker, luego tendríamos el Hayabusa, la sonda Dawn también, la Hayabusa 2 y la OSIRIS-REx. Voy a empezar con la misión, la primera que se centró en el estudio concreto de asteroides. La misión NEAR Shoemaker se envió en 1996 y estuvo operativa hasta el 2001. Y bueno, pues la importancia de esta misión como las que casi siempre inician algo, pues es ese detalle de que fue la primera sonda en orbitar y un asteroide y que además aterrizó improvisadamente en uno de ellos. Entonces, bueno, destacar que iba a estudiar esta misión, su objetivo principal es estudiar Eros, era estudiar Eros, estuvo un año entero estudiando este asteroide, pero también sobrevoló el asteroide Matilde en 1997. Aquí os he dejado algunas imágenes de estos dos asteroides. Como veis, son asteroides grandes, Eros en torno a 16,8 kilómetros, Matilde incluso más grande, y veis que voy en todos poniendo el tipo de asteroide que es, un poco para que os hagáis a la idea de sus diferencias. Más en detalle, ¿cómo es Eros? Que fue pues al final este asteroide que iba a visitar esta misión. Pues bueno, seguro que además muchos os suena porque Eros ha sido famoso. Hay una serie de televisión muy famosa de Spans que tiene una de las bases allí en Eros y creo que mucha gente lo conoce por esta serie de televisión. Pues bueno, es un asteroide que tiene una forma alargada, de tipo lo que llamamos cacahuete. Además, esta imagen que he puesto aquí a la derecha me gusta especialmente porque que tenga un tono así amarillento no es casual, es que realmente tiene este tono en la superficie del asteroide. Y bueno, como decía antes, es un asteroide de tipo S. Y como podéis ver en superficie, pues tiene cráteres bastante grandes. Es una cosa a destacar de este asteroide. Y también incluso tiene surcos. No sé si veis mi ratón moviéndolo, pero pues aquí hay algunos lineamientos en la parte central del asteroide. Y también tiene incluso crestas a gran escala. Esto nos indicaría que el asteroide no es completamente poroso, como hay muchos asteroides que normalmente tienen diferente tipo de porosidad, pero normalmente los que son agregados tienen más porosidad. En este caso, pues bueno, una característica de Eros que para que se forme este tipo de estructuras, pues tiene que tener tiene que estar más o menos compacto, ¿no? Así que al final, con esto también en esta charla queremos ver diferentes tipos de asteroides y sus características también nos ayudan a intentar entender cómo son estos objetos en el interior. Y bueno, tendría un regolito, que es al final es, digamos, el suelo o partículas que están en la superficie del asteroide, más o menos disgregadas, en torno a los 10 y a los 100 kilómetros. Aquí os dejo un GIF de diferentes imágenes del asteroide según se iba acercando la sonda y podía hacer imágenes cada vez a más detalle del asteroide. Pasamos a la misión Hayabusa.
que fue un poco la siguiente en esta familia de misiones de estudiar asteroides. La Hayabusa se mandó en el año 2003 y estuvo operativa hasta el 2010. Bueno, destacar que la misión anterior es de la NASA, de la Agencia Espacial Estadounidense, en este caso esto es de JAXA, de la em, Agencia Espacial Japonesa. Y bueno, al igual que otras muchas cuando hacen algún hito por primera vez, pues es importante destacar que la sonda Hayabusa fue la primera en obtener muestras del asteroide Itokawa, o sea, es la primera misión en traer muestras de un asteroide. Em, en 2005, además, es cuando se realizó esta maniobra, la sonda se posó sobre la superficie y tomó muestras del suelo del asteroide. Y bueno, podría recoger hasta diferentes porcentajes de roca. Al final recogió más o menos pues, 1 gramo de muestra. Aquí abajo a la derecha os muestro algunas de estas partículas en detalle que ha recogido la sonda Hayabusa y que luego se han podido estudiar aquí en la Tierra en detalle en microscopio. Em, Vale, pues entonces vamos a ver un poquito cómo es este asteroide Itokawa. Es un NEA, no lo he dicho antes, pero todos estos objetos son NEAs, menos uno que voy a decir luego, es decir, son objetos cercanos a la Tierra. Y también Itokawa tiene una forma así alargada, es mucho menor que el que hemos visto antes, que Eros, tiene unos 313 metros. De diámetro, sería un asteroide de tipo S y se cree que es un asteroide binario de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que serían a lo mejor dos grandes fragmentos que chocaron en algún momento y quedaron unidos. Esto lo sabemos, aquí abajo a la derecha os pongo una imagen, salen dos colores y esto es por destacar que es que parte de este asteroide, pues una parte tiene una densidad bastante diferente a la otra parte más alargada del asteroide. Entonces, por eso creemos que es bueno, que es un cuerpo binario que en algún momento se unió. Bueno, destacar, ya veis la superficie, que hay diferentes bloques, hay partes también más suavizadas, donde, bueno, pues de alguna forma ha habido una avalancha de bloques, se han movido estos bloques hacia otras partes del asteroide y lo categorizaríamos como una pila de escombros. En inglés este término es muy utilizado, el Ravel Pile, y quiere decir eso, simplemente pues el agregado de diferentes fragmentos. Se ha llegado a encontrar agua en las muestras recogidas por la sonda Hayabusa, en estas muestras de Itokawa, lo cual pues está bastante bien ir descubriendo este tipo de cosas. Y bueno, tiene una mm, según las interpretaciones que vemos en superficie, podría tener una alta porosidad, pero como vemos, tiene igualmente en algunas zonas, bueno, o en general, algunos de estos bloques tiene bastante densidad. Eso quiere decir que quizá en el interior sí que haya, bueno, algunos bloques formados quizá por metales e incluso pues podría haber núcleos con un núcleo con más densidad dentro de este asteroide. Me muevo a la misión Dawn de la NASA, que se envió en el año 2007, ha estado operativa hasta el año 2018, muchos años de operaciones. Y bueno, seguro que esta es una de las más famosas también. Fue a visitar los dos grandes objetos del cinturón de asteroides. Ahora ya nos movemos hacia una parte un poquito más alejada del sistema solar. Y quería, bueno, la misión, el objetivo principal de la sonda Dawn fue estudiar tanto Ceres, que es el objeto más grande en el cinturón de asteroides, como Vesta. Me voy a centrar en Vesta, que está categorizada ahora mismo como asteroide. Como muchos sabéis, bueno, Ceres también lo ha estado durante muchísimos años, pero actualmente está categorizado como planeta enano. Y algo muy bonito que yo creo que descubrió la sonda Dawn es que se confirmó que Vesta podía ser un protoplaneta, porque bueno, tiene una estructura interna diferenciada en diferentes capas. Vamos a ver Vesta un poquito más en detalle. Aquí tenemos a Vesta. Evidentemente es un cuerpo mucho más grande que los anteriores que hemos visto, tiene un radio más o menos de 525 kilómetros. Tiene también evidentemente una densidad mayor porque ya os digo, está además tiene diferentes capas hacia el interior, tiene elementos más pesados
tendría un núcleo, un manto y una corteza. Entonces, bueno, hay esta distribución de elementos internamente. Y bueno, algo muy característico también de Vesta es que tiene algunas particularidades geológicas comparables con algunos de los grandes planetas, bueno, de los planetas rocosos en el sistema solar. Por ejemplo, tiene grandes cuencas de impacto, tiene un cráter de hasta 460 kilómetros. Le tenéis aquí el nombre, Rea Silvia. Es un cráter enorme, casi del tamaño de la mitad del asteroide, ¿no? Y además, bueno, cuenta con montañas enormes. De hecho, se caracteriza por tener la segunda montaña más alta del sistema solar. Después, si contamos los volcanes de Marte, del Monte Olimpo, pues aquí tendríamos a Vesta con estas elevaciones tan grandes. Destacar, si veis este mapa aquí que he puesto de coloritos, es un mapa geológico del asteroide. Se tardó 2 años en hacer este mapa, porque al final, pues bueno, aunque tengamos imágenes de estos cuerpos, pues son difíciles de detallar, son varios años de entender las estructuras, de ver si conseguimos relaciones entre edades de su superficie. Y como podéis ver, pues bueno, se caracteriza por tener estos elementos así más marrones en el hemisferio norte y otros colores en el hemisferio sur. Y esto quiere decir que hay una clara dicotomía entre una parte del asteroide y otra, seguramente debido a este gran impacto que tuvo el asteroide. Y bueno, destacar también eso, que hay hasta 60 kilómetros de desnivel entre unas partes y otras del asteroide. Me voy a mover para explicaros la misión Hayabusa 2, em, que bueno, es de las más recientes. De hecho, seguro que la habéis escuchado mucho porque estos últimos años en la prensa han salido muchas noticias sobre esta misión. Es la siguiente evolución de la sonda Hayabusa. Teníamos la Hayabusa, ahora tenemos la Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa. Y bueno, se envió, salió de la Tierra en 2014, pero llegó a Ryugu en el año 2018, con el objetivo no solo de estudiar este asteroide, sino también, de nuevo, igual que hizo su hermana anterior con anterioridad, pues recoger muestras. Recogió lo que parece ser, se abrió la cápsula hace poquito, unos 5,4 gramos de muestras, lo cual es bastante. Además, algo muy, muy bonito, yo creo que mucha gente creo que no conoce, es que la sonda Hayabusa 2 también tenía rovers, o sea, portaba rovers en la sonda y los desplegó sobre la superficie de este asteroide de Ryugu. Y bueno, uno de los objetivos también al final es caracterizar los asteroides de tipo C. Hasta ahora hemos visto asteroides más bien de tipo S. Pues estos tipos de asteroides que pueden tener pues hielo de agua, también mezcla variada de minerales, incluso compuestos orgánicos. Y aquí, bueno, os he puesto algunas imágenes de hace tan solo unas semanas, unos meses, de cómo pues los científicos de la misión Hayabusa fueron a recoger cuando reentró la cápsula de recogida de muestras a la Tierra, cayó en uno de los desiertos de Australia. Y aquí una imagen real más a la derecha de lo que son realmente las muestras obtenidas del asteroide Ryugu por la sonda Hayabusa 2. Incluso hay una parte metálica en este tubo de recogida de muestras que, bueno, quizá pueda ser parte del tubo de recogida de muestras de la nave. Vamos a ver un poquito más en detalle a este asteroide, a Ryugu. Bueno, de notar que tiene un radio más o menos de 865 metros. La densidad es bastante bajita en comparación, evidentemente, a otros cuerpos, y esto es porque es lo que decía antes, explicaba, es un Rubble Piles, es una pila de escombros, al final son fragmentos. Que están unidos entre ellos, y hay bastante porosidad entre estos fragmentos, lo cual hace que la densidad sea menor. Em,
Y bueno, aquí tenemos imágenes reales del asteroide. Yo creo que habla por sí solo lo bonito que es. Como veis, tiene muchos fragmentos distribuidos por la superficie, incluso grandes bloques que en algunos momentos seguramente caerán por las laderas de este asteroide. Y de notar que tiene esta forma como, digamos, de diamante, de peonza también a veces se llama, con un abultamiento en el ecuador y estas aristas hacia los polos. Nos movemos a la misión OSIRIS-REx, que fue enviada de la Agencia Espacial Estadounidense, de la NASA, que fue enviada en el 2016. Es que actualmente está operativa, ya que está volviendo con las muestras recogidas de este asteroide hacia la Tierra. Y bueno, OSIRIS-REx fue a estudiar el asteroide Bennu, que también es un asteroide cercano a la Tierra. Obtuvo muestras de este asteroide en octubre de 2020, hace tan solo unos meses, y se cree, hasta que no llegue a la Tierra no lo sabremos con seguridad, pero que ha recogido unos 60 gramos de muestras. Si lo comparamos con la sonda Hayabusa y Ryugu, que obtuvo en torno a 5,4 gramos, pues obtener 60 gramos es bastante realmente. Y bueno, si todo sale bien, pues reentrará a la Tierra. Parte de esta sonda en el 2023 trayendo estas muestras. Aquí os muestro un GIF que ya lo habréis visto varias veces mientras hablaba de este touchdown contra el satélite, de cómo la sonda OSIRIS-REx pues de alguna forma tocó la superficie y gracias a ello pues muchos de los fragmentos que se elevaron fueron recogidos por la sonda y por este brazo robótico que tiene la sonda. Viene un poquito más en detalle para saber cómo es Bennu. Aquí también os muestro imágenes reales de este asteroide. Es muy parecido a Ryugu en el sentido de que más o menos tienen el mismo tamaño y también pues son son este tipo de tipo C y un objeto llamado pila de escombros. Y ya para ir finalizando, os voy a hacer un resumen de algunas misiones futuras que tienen como objetivo también científico el estudio de asteroides. Bien, la que a nosotros además nos toca más de cerca es la misión DART y ERA. Os voy a explicar primero un poquito DART. DART es una misión que, si todo sale bien, se enviará a finales de este año. La ventana de lanzamiento la tenemos entre el 25 de septiembre al 1 de octubre. No, perdonar, la tenemos a finales de año, entre noviembre del 2021 a febrero del 2022, y que va a ir a visitar el sistema binario de asteroides de Didymos y Dimorphos. Aquí tenemos a Didymos, que sería el objeto principal, y a Dimorphos, que es otro pequeño asteroide que orbita en torno a Didymos y que es más pequeño. El objetivo principal de esta misión es un demostrador de que, bueno, de alguna forma se puede desviar un poquito la órbita de un asteroide. Entonces, DART impactará contra Dimorphos en torno a finales, bueno, entre septiembre y octubre del año 2022 y, bueno, pues estudiaremos cuál es la dinámica de estos dos objetos. Aquí os muestro un pequeño GIF de cómo sería el potencial impacto de la sonda DART contra Dimorphos. Y bueno, al final es una especie de misión doble. Primero irá la misión DART y luego tenemos a la misión ERA, que bueno, llegará en 2026 a este sistema binario de asteroides, Didymos y Dimorphos, con el objetivo pues, de estudiar más en detalle la composición, la superficie y todas las características de estos dos asteroides, incluyendo el posible impacto que ha dejado la sonda DART contra la luna Dimorphos. También tendríamos como potencial misión para el futuro la misión Janus de la NASA, que viajará junto a la misión Psyche, que la comentaré ahora a continuación, y que llegaría en el año 2026 a los dos sistemas binarios de asteroides, estos que tenemos aquí, a 1991 y a VH y a 1996 FG3. Son asteroides binarios, como decía, uno de tipo S y otro de tipo C, pues para caracterizarnos, analizarlos y seguir entendiendo estos sistemas dobles de asteroides. Por otro lado, la misión Psyche de la NASA se lanzará, como he dicho antes, en el año 2022 junto a la Janus y visitará el asteroide Psyche.
esto en relación y diferente a otras misiones es que va a estudiar un asteroide de tipo M, es decir, un asteroide con composición más bien con una alta composición metálica, es decir, con elementos como hierro y níquel. Y pues bueno, se cree que sí que al final es un núcleo expuesto de un planeta como podría ser del tamaño de Marte. Entonces, su estudio nos puede ayudar mucho a entender la formación de los planetas en sus inicios. Y ya para finalizar, pues un poco por resumir y quizá darle un porqué a todo esto, ¿no? ¿Por qué seguir estudiando asteroides? Aunque ya lo han comentado mucho de mis compañeros. Pues bueno, la distribución actual pues, nos da pistas de cómo fue la evolución dinámica y temprana de estos objetos y también de los planetas en el sistema solar. Los Royal Pies, que son estos agregados de fragmentos, estos asteroides, son un buen laboratorio para testear los procesos de acreción entre diferentes fragmentos y al final la formación de estos cuerpos. Y al final nos ayuda a mejorar los modelos que podemos generar de formación de estos cuerpos. Al final, también sabemos lo que hemos hablado antes, que es un potencial peligro. Entonces, es evidentemente cuanto mejor los conozcamos, cuanto mejor sepamos su composición, su estructura y todo lo que sepamos de ellos, mejor. Porque si en algún momento queremos desviar o de alguna forma protegernos de alguno de estos cuerpos, necesitamos saber cada vez mejor sus características en general. Y de esto, pues lo que decía antes, pues como ligado a una posible mitigación de un impacto de ellos, por ejemplo, ahora tendremos estas misiones DART y ERA para conocer mejor estos objetos y posiblemente mitigarlos si en algún momento es necesario y realmente nos volvemos todos locos si necesitamos desviar uno de estos asteroides. Y por qué no, en el futuro hacer algo tipo de minería planetaria o de extracción de elementos que sean bueno, que los necesitemos utilizar porque nos hayamos quedado sin esos recursos en la Tierra. Todas estas cosas y muchas más que se pueden obtener de los asteroides. Yo espero a veros que con este resumen hayáis aprendido un poquito sobre ello y haber entendido un poquito mejor por qué estudiamos este tipo de objetos en el sistema solar. Y nada, sí, muchas gracias a todos por la atención y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantada yo o mis compañeros de responderos. Y nada, muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Laura, por esta charla tan instructiva. Muy interesante. Tenemos una pregunta de Nair que dice, las franjas tipo fallas que tiene Vesta, ¿a qué se podrían deber? Pues hay de varios tipos. Por un lado, el de Vesta, espérate, puedo poner, si no voy a volver a compartir imagen, aunque en esta no sé si se va a ver muy bien. Bueno, claro, pero tengo que volver a compartir pantalla. Dejarme un momentito. Compartir. Se vuelve a ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, Vale, pues estamos aquí bien. tenemos a Vesta. Em, Nair preguntaba por fallas. Vale, aquí Vesta tiene, la verdad es que es impresionante, me gusta mucho Vesta, tiene muchos elementos geológicos muy distintivos. Por un lado tenemos, no sé si lo veis en esta imagen que se está moviendo todo el rato, pequeños surcos, muchos de estos son debidos al impacto de otros fragmentos que van dejando esta cadena de impactos y de surquitos por el asteroide, pero en concreto muchas de estas fallas y estructuras que se forman mayoritariamente por el ecuador del asteroide, muchas de ellas son por enfriamiento del objeto, es decir, estos tipos de cuerpos al final, por las características que tienen, se han ido enfriando con el paso del tiempo, a lo largo de los millones de años, y al final estos objetos, la geología, las rocas se van contrayendo y van formando pues estas estructuras, estas fallas. Digamos que si la corteza se contrae, de alguna forma se tiene que arrugar y así se forman este tipo de fallas sobre la superficie de estos objetos. También muchas veces posiblemente es a causa de un gran impacto
meteorítico en estos tipos de objetos, en estos asteroides, también forma estrés y deformación en la corteza, en este caso de Vesta, y se forman estas estructuras. Así que bueno, puede tener varios orígenes. Por un lado de otros impactores, pero también casi todos serán por enfriamiento de la corteza a lo largo de millones de años. Bueno, dejo esto aquí. Tengo una, No sé una si hay... curiosidad. La cápsula que has mostrado de Hayabusa 2, en la Ujú. que pues, las muestras, has comentado que había un objeto artificial que Sí. seguramente no, seguro que viene de la nave misma. Hmm. ¿Cómo lo explican, digamos, que acabase ahí un fragmento de la nave? ¿Es por el impacto con el asteroide o hay Sí, algún... sí, no, es súper buena pregunta, Tony. Algo leí en su momento. Además es que no sé si fue, creo que fue con la Hayabusa 2 o con Osiris-Rex, no sé, porque a veces las mezclo un poco, pero hubo un problema a la hora de cerrar el compartimento de muestras, y ya no sé si fue en ese momento en el que se coló parte vamos, de la cápsula de obtención de muestras, pero yo cuando lo vi, cuando salió la noticia en prensa de JAXA, seguro dijeron que era parte de la sonda. O sea que en ese sentido no se espera que sea un objeto metálico o un mineral metálico del asteroide porque no tiene... mm, vamos, además este tipo de asteroide es como comentaba antes, un tipo C, un Ravel Pi. No se espera que fragmentos tan grandes metálicos se encuentren en el asteroide, pero bueno, hasta que no lo analicen, yo creo que no han empezado con el análisis, o habrán empezado, pero todavía no he leído los primeros análisis de los fragmentos de Ryugu, pero casi seguro que es de la cápsula, sí. No, no me acuerdo exactamente bien si dieron alguna explicación, simplemente mostraron la imagen y bueno, es verdad que ellos mismos lo ponen ahí con interrogación de objeto artificial, vamos, casi seguro que lo será. Pero yo creo que es eso que, bueno, a la hora de la recogida de muestras, como fue un pequeño impactor, pues bueno, yo creo que se debió desprender alguna parte de la nave y acabó ahí incrustada con las muestras. Pero bueno, cuando Ujú. haya más información, pues seguro Eso, que lo bueno, veremos. el impacto tiene que ser curioso también este tipo de impactos, ¿no? Porque tienen relación con la microgravedad Sí, 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 que Adriano nos contará en su charla, sí. ¿no? Pero realmente, claro, nosotros los impactos que nos imaginamos aquí en la Tierra son totalmente mucho más, no sé, agresivos, mucho más de golpe, ¿no? Mucho más Energéticos. energéticos, gracias. Sí, sí, sí. Pero De estos, hecho, sí. A esto con que lo toque, de hecho, bueno, aquí en el vídeo que mostraba antes de Osiris-Rex, que para esto la NASA siempre monta todo de ujú, una forma espectacular para que lo veamos, simplemente el pequeño, de alguna forma, toque que generó Osiris-Rex contra la superficie de Venus, fijaos la cantidad de material que se eyecta ujú. hacia afuera y que bueno, que al final también es un poco un peligro para la propia nave, o sea, que muchas veces incluso esos fragmentos pueden deteriorar la nave y hay que tener cuidado. Entonces, sí, sí, no hace falta muchísima energía para que muchos fragmentos salgan disparados, que eso es otra cosa que se estudia de estos asteroides y que nuestro grupo investigamos al final. Que ya de por sí la propia rotación de estos objetos genera que muchas partículas se liberen de la superficie. Entonces, bueno, no hace falta mucha energía tampoco para ello, sí. No sé si hay alguna pregunta más, porque como tengo yo esto aquí, no veo. A mí no me aparece todavía ninguna más nueva. Voy a cambiar la diapositiva. Ceres Sí, no presenta ese tipo de franjas, ¿no? Como comentabas con Vesta. Ceres, bueno, Ceres sí que las presenta. Ceres tiene también un poco de todo. Lo que pasa es que no se ven tan espectacularmente la superficie como pasa en Vesta, porque en Vesta estos surcos son bastante grandes.
según la proporción del asteroide, y están muy marcados en la superficie. Pero también esto nos indica que es que la superficie de Vesta no ha estado tan renovada en el tiempo como la superficie de Ceres. Y es que la superficie de Ceres sí que ha tenido un reciclaje de alguna forma, está formada también por hielos, entonces, bueno, estas estructuras no quedan tan marcadas. Pero sí, sí, Ceres tiene todo, tiene surcos, tiene fallas. Bueno, de hecho, uno de nuestros papers y investigaciones fue encontrar parte de estas fallas en Ceres también. Así que sí que las tiene, pero no están tan marcadas como en otros objetos, también por eso, porque bueno, ha habido este cierto reciclaje en la corteza de Ceres. Al final es un cuerpo mayor con una actividad geológica en el tiempo más acusada que Ceres, sí. Que Vesta, perdón. Sí. Mira, hay una pregunta de Nair que dice, Ujú. ¿cómo fue lo del aterrizaje improvisado en Eros? ¿Estaba previsto de alguna manera? ¿La sonda terminó su misión ahí en la superficie? Pues no estaba previsto. Creo que tuvo algún problema. No sé si alguno de vosotros sabe algo más de esto, pero yo no he leído mucho acerca de ello. O sea, sé que tuvo un problema y al final decidieron que, bueno, pues ya está, pues que se quedase ahí, bajase, aterrizase en el asteroide y ya está. Pero no sé, no me acuerdo qué fue debido. No sé si porque hubo un fallo en la sonda. No sé si alguien más tiene información sobre esto, pero no, no recuerdo. No sé si tengo algo más por aquí. Mm, no, sé que fue o sea, sé que no fue intencionado, o sea, no era el objetivo principal de la misión aterrizar, pero bueno, ahí acabó. Bueno, a veces estas misiones, la manera menos inútil de terminarla es, en lugar de perder la sonda en el espacio, pues dejarla aterrizar Mm, sobre el cuerpo que ha estado estudiando. De no ser que sea una misión que claro, de retorno. Mm, implica sample return. ujú. Sí, además, si no es un objeto, los que llamamos con potencial habitabilidad, digamos, o que pueda tener algún tipo de, bueno, de potencial para la vida, pues muchas veces sí que no hay problema en dejar estas sondas o No, estas claro, claro. en superficie. Otras veces se intenta todo lo contrario, lo que decía Adriano, si tienen que volver con muestras, pues sí, pero bueno, en este sentido yo creo que debieron decidir que lo más sensato era dejarla ahí y listo. Ah, Hay unas... que es un rover, ¿no? Ah, que es un Preguntan. rover. Sí, bueno, rover, estamos muy acostumbrados, supongo, a nosotros a esta jerga y a veces se me olvida. Un rover, al final, es un vehículo, un robot teledirigido. Es decir, pues es un otro robot que se posa sobre la superficie y que tiene cierta maniobra. Muchas veces se pueden mover, a lo mejor pues tienen algún dispositivo, algún instrumento científico que se mueve, como un brazo robótico, demás, pero rovers es más bien que sí que puede recorrer una cierta distancia por la superficie de algún otro cuerpo. A eso es lo que llamamos un rover. Estamos más bien acostumbrados a los rovers en la Luna, en Marte, que al final que tenemos varios, pero también han llegado a los asteroides. La sonda Hayabusa 2 hizo también un pequeño experimento de colisión sobre Ryugu. Eh, disparó un pequeño proyectil a 1 km/s aproximadamente para ver un poco el efecto sobre el objeto. Y una de las cosas interesantes que parece que se puede deducir del resultado de ese experimento es que no parece que haya ah, cohesión entre las partículas que forman el regolito superficial. Es decir, no parece ser que haya que se manifieste lo que se espera, lo que se esperaba encontrar, que es que las partículas pequeñitas de poco tamaño, de menos de 1 centímetro,
estén de alguna forma cohesionadas entre sí por fuerzas intermoleculares. Eso parece que no se ha visto y es algo que se esperaba que pudiera ser. Sí, sí. La verdad es que curioso. Yo creo que cuanto más experimentos se hagan de este tipo, mejor, porque es eso, hasta que no realmente no se impacte contra este tipo de objetos, muchas veces no se tiene en cuenta las fuerzas de cohesión o cómo pueden estar estructurados internamente, que es un poco lo que también intentamos entender en nuestro grupo de investigación. Así que bueno, pues todos los avances en este sentido creo que serán bastante importantes para el futuro, desde luego. A mí siempre me maravillará cuánto es de parecido en forma y todo Ryu con Venu. Son altamente casi Bueno, confundibles. Sí, sí, los dos. Sí, y hay otros que se espera que sean parecidos Sí, sí, también, el sí. mismo Didymos, Sí, veremos Didymos. Sí, sí. hay otros de los que se tienen imágenes radar Mm, realizadas con Arecibo, con el radiotelescopio de Arecibo, de Goldstone, bueno, que muestran que son formas parecidas. Es decir, que hay una tendencia en algunos NEAs a converger hacia un determinado tipo de forma por algún proceso evolutivo, posiblemente aceleración mm. de su rotación, pero que todavía está por comprender del todo. de momento a mí no me aparecen más preguntas. Nada, eso es que ha quedado todo clarísimo. Tengo aquí para mostrar que lo iba a hacer durante, pero ya no sabía, creo que me estaba apachando de la charla. Tenemos aquí el modelo de forma de Didymos, que lo hemos impreso, y un poco para que veáis la distinción en tamaño de Didymos y dimorfos. Esta sería la Luna, que está orbitando en torno a Didymos, y este va a ser el objeto de estudio de la misión DART, y ambos de DART y ERA. Y bueno, para que veáis un poco los tamaños y esta forma que ahora también estábamos comentando bueno, de diamante que muchos de estos asteroides tienen. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos de un poco de modelado ahora mismo de cómo sería el asteroide, pero claro, en el futuro cuando lleguemos a este asteroide, pues tendremos mejor el modelo de forma, veremos dónde hay diferentes tipos de fragmentos, de boulders quizá en la superficie, pero bueno, ya de primeras vemos otra vez este tipo de morfología en estos asteroides. Y nada, la verdad es que se esperan muchas misiones de aquí al futuro de asteroides, así que yo creo que tenemos unos años con bastantes cosas nuevas que descubrir sobre asteroides, y todavía quedan por analizar, como decía antes, las muestras traídas de Hayabusa 2 y de Osiris-Rex que tienen que llegar. Si realmente son 60 gramos de material, serán muchos gramos a analizar, así que veremos a ver qué tal, qué nos deparan esas muestras también. Pues sí, se avecina una época con mucha información, ¿no? Sí, sí. Muchos surveys que están ahora también en desarrollo y misiones y pues, para seguir desarrollando todo este campo. Bueno, no sé, Paula, qué te parece, pero me da la sensación que estamos llegando al final de la sesión de hoy, de esta mañana, y bueno, si no hay nadie más que quiera comentar nada más, igual podemos cerrar la Vale, sesión y nada, y nos vemos a las 6 de la tarde, misma dirección, con la segunda parte de
del Asteroid Day con un par de charlas más sobre el asunto. Sí, pues eso, nos vemos a partir de las 6 de la tarde por aquí a seguir disfrutando de las Si charlas queréis de compartir, microgravedad, un mundo aparte, por Adriano Campo Bagatín. Y luego contaremos con la exposición de Rafael Alemán Berenguer, que nos contará sobre los asteroides y la vida.